La oscura filosofía de André Costolani sobre el dinero y la ilusión. Hay un hombre que pasó 80 años observando la locura financiera de la humanidad, y su descubrimiento destrozará todo lo que crees sobre el dinero. André Costolani, el especulador húngaro que sobrevivió a 2 guerras mundiales, 20 crisis económicas y presenció el auge y la caída de imperios enteros, reveló una verdad tan inquietante que la mayoría de la gente prefiere ignorarla por completo. No pierdes dinero porque no sabes invertir. Pierdes dinero porque tu cerebro está programado para la autodestrucción financiera. ¿Y lo más aterrador? Ni siquiera te das cuenta de que lo estás haciendo. Costolani observó algo que los economistas tradicionales se niegan a admitir: los mercados financieros no se rigen por la lógica, las matemáticas ni el análisis racional. Se rigen por 2 fuerzas primarias y completamente irracionales, la codicia y el miedo. Y estas 2 emociones están atrapadas en una danza macabra dentro de tu mente ahora mismo, dictando cada decisión financiera que tomas, cada compra impulsiva, cada inversión desastrosa, cada deuda que acumulas mientras te comprometes a cambiar. Pero aquí está la paradoja que te mantendrá despierto esta noche: quienes se enriquecen no son necesariamente más inteligentes que tú. No tienen acceso a información secreta. No nacieron con un don especial para los números. Lo que sí tienen es algo mucho más siniestro: entendieron que el juego nunca se trató de dinero. Siempre se trató de controlar a los demonios invisibles que habitan en tu mente. Costolani solía contar una historia que exponía la naturaleza verdaderamente aterradora de la psicología financiera humana. En 1929, semanas antes del desplome de la bolsa que hundiría al mundo en la Gran Depresión, observó algo extraordinario: limpiabotas dando consejos de inversión en bolsa. Taxistas hablando de acciones. Empleadas domésticas comprando acciones de empresas cuyos nombres apenas podían pronunciar. Todos ganaban dinero. Todos eran genios. Y entonces, en cuestión de días, todo se desvaneció. Fortunas se evaporaron. Empresarios saltaron por las ventanas de sus apartamentos. Familias enteras fueron destruidas. Pero esto es lo que Costolani nunca olvidó: estas personas no eran estúpidas. Muchos tenían buena educación, experiencia, algunos incluso habían trabajado en el mercado financiero durante décadas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo millones de personas inteligentes tomaron la misma decisión catastrófica al mismo tiempo? La respuesta es tan inquietante como fascinante: todos estaban bajo el influjo de un virus mental que se propaga más rápido que cualquier pandemia, un virus que infecta la capacidad de razonar, secuestra el juicio y nos convierte en autómatas que siguen a la multitud directos al precipicio. Costolani llamó a esto la psicología de masas, pero lo que en realidad describía era algo mucho más siniestro: la rendición total de la conciencia individual al delirio colectivo. Profundicemos en este abismo. Imagina que estás en 1999, en el auge de la burbuja.com. Tu vecino acaba de ganar 50.000 reales en 3 semanas comprando acciones de una empresa.com que no produce nada, no vende nada, básicamente no hace nada más que existir en Internet. Tu cuñado duplicó su fortuna en un mes. Tu compañero de trabajo se compró un coche nuevo con las ganancias. ¿Y tú? Estás viendo todo esto sintiendo una sensación visceral, casi física, de quedarte atrás. Esta sensación tiene un nombre: FOMO, el miedo a perderse algo. Pero Costolani comprendió que no es solo miedo. Es algo mucho más primitivo, algo que surge de lo más profundo de tu cerebro reptiliano. Es la agonía de ver a otros de tu tribu prosperar mientras tú te quedas atrás, el terror primario de ser excluido, de ser el único que no pudo subirse a bordo. Y este terror es tan insoportable que tu cerebro racional simplemente se apaga. Dejas de hacer preguntas. Dejas de analizar. Dejas de pensar. Solo quieres entrar. Necesitas entrar. Y entonces entras normalmente en el peor momento posible, normalmente justo antes de que todo se derrumbe. Costolani presenció este ciclo repetirse docenas de veces a lo largo de su vida, y cada vez las víctimas juraban que esta vez sería diferente, que habían aprendido la lección. Pero nunca lo hicieron. Porque la lección no trataba sobre los mercados financieros. Trataba sobre la oscura arquitectura de la mente humana. Aquí es donde la filosofía de Costolani se vuelve verdaderamente inquietante, donde revela algo que contradice todo lo que se ha aprendido sobre el éxito financiero. Dijo que el mayor enemigo del inversor no es la volatilidad del mercado, ni la inflación,
ni las crisis económicas ni las políticas gubernamentales. El mayor enemigo es lo que él llamaba la necesidad de tener razón. Piénsalo un momento. Compras una acción a 100 reales. Baja a 80. Luego a 60. Deberías vender y aceptar la pérdida, pero algo en tu interior se niega. Compras más. Está barato ahora, te dices. Baja a 40. Sigues aferrándote. A 30. Sigues ahí atado a este activo en caída libre, perdiendo dinero, porque admitir que te equivocaste sería admitir algo insoportable, que eres falible, que fracasaste, que no eres tan inteligente como creías. Esto tiene un nombre técnico en economía del comportamiento, la falacia del coste hundido. Pero Kostolany sabía que el nombre técnico no capta el verdadero horror de lo que está sucediendo. Lo que realmente ocurre es que tu ego, esa frágil y desesperada construcción de tu identidad, está literalmente acabando con tu bolsillo. Prefieres perder todo tu dinero antes que admitir que te equivocaste. ¿Y lo más aterrador? La mayoría de la gente lo hace inconscientemente. Crean narrativas elaboradas, buscan pruebas para confirmar sus creencias y descartan cualquier cosa que contradiga su postura. Tu cerebro se convierte en una máquina de propaganda que trabaja las 24 horas del día para proteger tu autoimagen, incluso si eso significa destruir tu futuro financiero. Kostolany tenía una frase que obsesionaba a sus alumnos: la bolsa es el único lugar donde la gente sale corriendo cuando hay rebajas. Piensen en la brillantez de esa observación. En cualquier tienda, cuando hay una promoción, una rebaja, la gente hace fila. Acampan en la acera. Se pelean por los productos. ¿Pero en la bolsa? Cuando todo está rebajado, cuando las acciones de empresas sólidas se venden por una fracción de su valor real, ¿qué hace la gente? Huyen. Venden todo presas del pánico. Se niegan a comprar. ¿Por qué? Porque el miedo es más poderoso que la codicia. Porque el dolor de perder dinero es psicológicamente más intenso que el placer de ganarlo. Esto lo demostraron Daniel Kahneman y Amos Tversky, los padres de la economía del comportamiento, quienes demostraron que el dolor de perder 100 reales es aproximadamente el doble de intenso que el placer de ganarlos. Esta asimetría emocional, esta aversión a la pérdida, está programada en el ADN. Tiene sentido evolutivo. Nuestros antepasados, que eran excesivamente cautelosos y temían las pérdidas más que las ganancias, fueron quienes sobrevivieron. Pero en el mundo financiero moderno, este instinto de supervivencia se ha convertido en una maldición. Te convierte en un inversor que compra en los momentos de mayor riesgo, cuando todo parece seguro, y vende en los momentos de menor riesgo, cuando todo parece intimidante. Estás literalmente programado para hacer exactamente lo incorrecto en el momento incorrecto. Y aquí hay una revelación aún más sombría de la filosofía de Kostolany: se dio cuenta de que la gente no quiere realmente enriquecerse. Dicen que sí. Creen sinceramente que sí. Pero en un profundo subconsciente le temen a la riqueza. ¿Por qué? Porque la riqueza conlleva responsabilidad. Aporta visibilidad. Acarrea la obligación de gestionar, de decidir, de potencialmente perder. Es infinitamente más cómodo psicológicamente permanecer en un estado de escasez perpetua, donde se puede culpar a las circunstancias externas de la propia situación. No tengo dinero para invertir, dices. El sistema está en mi contra. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y hay algo de cierto en eso, pero Kostolany observó algo que pocos se atreven a admitir: estas narrativas también son cómodas prisiones. Te liberan de la responsabilidad de actuar, de aprender, de cambiar. Puedes permanecer pasivo, puedes seguir quejándote, puedes mantener intacta tu identidad de víctima. Y a tu cerebro le encanta eso porque el cambio es aterrador, el crecimiento es incómodo y la responsabilidad personal es una carga demasiado pesada. Así que saboteas tus posibilidades de éxito financiero de maneras tan sutiles que ni siquiera te das cuenta. Gastas esos ingresos extra. Evitas aprender sobre inversiones. Tomas decisiones que te aseguran quedarte exactamente donde estás. Y mientras tanto juras que quieres cambiar, que quieres hacerte rico, que lo estás intentando. Pero tu subconsciente es quien manda, y tiene una agenda completamente diferente. Kostolany contó otra historia que expone una capa aún más profunda de esta oscura psicología. Conoció a un hombre rico, muy rico, obsesionado con la bolsa.
Este hombre revisaba los precios a toda hora, perdía el sueño con cada fluctuación y desarrollaba úlceras por el estrés. Un día, Kostolany le preguntó ¿por qué haces esto? Ya tienes más dinero del que podrías gastar en 10 vidas. ¿Por qué sigues torturándote? Y la respuesta del hombre reveló algo profundamente perturbador sobre la naturaleza humana. Dijo, no se trata del dinero. Se trata de demostrar que sigo siendo relevante, que todavía tengo lo necesario, que no estoy acabado. ¿Entienden lo que eso significa? Para este hombre y para muchos otros, el dinero era simplemente un sistema de puntuación en un juego psicológico mucho más profundo. Se trataba de validación. De autoestima. De demostrar su valía en un mundo que temía que ya no lo necesitara. Kostolany se dio cuenta de que la mayoría de las personas tienen una relación poco saludable con el dinero porque intentan usarlo para sanar heridas que jamás podrán sanar. Intentan comprar amor, respeto, seguridad y sentido. Intentan llenar un vacío existencial con números en una cuenta bancaria. Y eso nunca funciona. No puede funcionar. Porque el vacío no es financiero, es espiritual, es psicológico, se trata de quién crees ser y cuánto crees que vales. Ahora pasemos a una de las observaciones más siniestras de Kostolany, algo que presenció repetidamente y que revela una aterradora verdad sobre los mercados y las masas. La mayoría de la gente solo quiere entrar al mercado cuando todos los demás ya están allí. Quieren confirmación social. Quieren ver a otros ganar dinero primero. Quieren sentir que es seguro, que está aprobado, que es lo que hace la gente inteligente. Y eso es precisamente lo que convierte a estas personas en víctimas perfectas. Porque para cuando todos los demás ya están en el mercado, es demasiado tarde. Las verdaderas ganancias ya se han obtenido. Los riesgos están en su punto máximo. Estás comprando en la euforia que siempre va seguida del pánico. Kostolany dijo que para tener éxito en los mercados, necesitas hacer lo contrario de lo que parece natural. Necesitas comprar cuando estás aterrorizado, cuando los titulares proclaman el fin del mundo, cuando todos venden desesperados. Y necesitas vender cuando estás eufórico, cuando parece que los precios subirán eternamente, cuando la multitud está extasiada. Pero esto va en contra de todos los instintos humanos. Requiere que te opongas al consenso. Requiere que soportes la soledad de estar equivocado mientras todos los demás parecen tener razón. Requiere que tengas una convicción tan fuerte, una disciplina tan férrea, que puedas ver a todos a tu alrededor ganar dinero y aún así mantener la paciencia, esperando tu oportunidad. ¿Cuántas personas conoces que tengan esa fuerza psicológica? Kostolany dijo que solo conoció a unas pocas en toda su vida. El resto eran ovejas llevadas al matadero, y lo más trágico es que ellas mismas pagaron el pasaje. Pero esperen, porque estamos a punto de profundizar aún más en este tema. Kostolany tenía una teoría sobre por qué ciertas personas logran acumular riqueza mientras que otras, incluso con buenos salarios, permanecen eternamente en la ruina. Y no tenía nada que ver con la inteligencia ni la educación. Tenía que ver con lo que él llamaba a la capacidad de tolerar la incertidumbre. Piénsenlo. Cuando ahorran dinero, cuando invierten, esencialmente están intercambiando la gratificación presente por un futuro incierto. Están diciendo no al placer inmediato a cambio de algo que puede o no suceder años después. Esto requiere una enorme tolerancia psicológica a la ambigüedad, a la incomodidad, a la incertidumbre. Y la mayoría de la gente no la tiene. La mayoría de la gente está tan desesperadamente aterrorizada por la incertidumbre que haría cualquier cosa para eliminarla, incluso si eso significa destruir su futuro financiero. Gastan el dinero ahora porque gastar es seguro, es concreto, es real. Ves el producto, sientes el placer, eliminas la tensión de la elección. ¿Pero ahorrar? ¿Invertir? Eso es abstracto, incierto, aterrador. Y entonces tu cerebro, ese órgano de 1,5 kilos que evolucionó para mantenerte vivo en la sabana africana, empieza a gritar peligro. Incertidumbre. Elimínala ya. Y obedeces. Lo liberas. Alivias la tensión. Y en el proceso, te aseguras de que el mañana sea tan incierto como el hoy. Kostolany observó otro fenómeno psicológico fascinante y perturbador, al que llamó el efecto del dinero encontrado. Funciona así: imagina que recibes una bonificación inesperada de 5.000 reales.
Trabajabas por tu salario habitual, pero esta bonificación parece un regalo, algo extra, dinero gratis. ¿Y qué hace la mayoría de la gente? Lo gastan de forma mucho más imprudente que con su salario habitual. Compran cosas que no necesitan. Realizan compras impulsivas. Tratan este dinero como si fuera diferente, menos valioso, menos real. Pero es el mismo dinero. Cada real tiene el mismo valor, independientemente de cómo lo hayas recibido. Entonces, ¿que tu cerebro lo trata de forma diferente? Porque estás usando un truco de contabilidad mental llamado contabilidad mental, donde clasificas diferentes fuentes de dinero en distintas categorías psicológicas. Tu salario entra en la categoría de dinero serio y responsable. Pero la bonificación, la devolución de impuestos, el dinero del cumpleaños, eso entra en la categoría de dinero para divertirse y sin consecuencias. Y esta distinción ilusoria, esta ilusión cognitiva, literalmente le cuesta a la gente millones de reales a lo largo de su vida. Kostolany vio esto repetidamente, gente que ganaba dinero en la bolsa e inmediatamente gastaba las ganancias en lujos, pero mantenía intactas sus inversiones principales. Como si el dinero ganado con las inversiones fuera menos real, menos permanente, como si de alguna manera mereciera ser desperdiciado. Y luego cuando el mercado cambió, cuando perdieron en sus inversiones, no tenían nada ahorrado, porque todo el dinero encontrado se había evaporado. Ahora necesitamos hablar de una de las reflexiones más oscuras y profundamente inquietantes de Kostolany, algo que rara vez comentaba públicamente porque sabía que la gente se ofendería. Creía que la pobreza, en muchos casos, era una elección psicológica. No una elección consciente, claro está. No se trataba de culpar a las víctimas. Era algo mucho más sutil y siniestro. Observó que muchas personas habían invertido inconscientemente toda su identidad en ser pobres, en luchar, en estar siempre al borde del colapso financiero. Y esta identidad era tan central para quienes creían ser que hacerse rico sería como cometer un suicidio psicológico. Sería matar a la persona que siempre habían sido. Imaginen a alguien que se ha pasado la vida diciendo, nunca tenemos suficiente dinero. La vida es una lucha. Los ricos son codiciosos y yo nunca seré como ellos. Ahora imaginen que esta persona recibe una herencia, tiene una oportunidad de inversión o empieza a ganar más dinero. De repente se enfrenta a la posibilidad de convertirse en uno de los otros, una de las personas a las que siempre criticaba, a las que siempre resentía. ¿Y qué sucede? Sabotaje. Encuentra maneras de deshacerse del dinero. Hace malas inversiones. Presta a familiares que nunca le devolverán el dinero. Gasta sin control. Porque inconscientemente necesita volver al estado familiar de escasez donde su identidad cobra sentido. Kostolany vio esto tantas veces que dejó de sorprenderse. Simplemente lo aceptó como otra de las extrañas formas en que la psicología humana nos atrapa en patrones autodestructivos. Y hay otra dimensión, aún más siniestra, de esta filosofía. Kostolany comprendió que el dinero es fundamentalmente una herramienta de comparación social. No solo quieres tener dinero. Quieres tener más dinero que tu vecino, tu colega, tu cuñado. ¿Por qué? Porque somos primates sociales y nuestra posición en la jerarquía determina nuestro valor percibido, nuestro acceso a los recursos, nuestra autoestima. No te sientes rico ganando 50.000 reales al mes y todos a tu alrededor ganan 100.000. Te sientes pobre. Pero si ganas 20.000, y todos a tu alrededor ganan 10, te sientes rico. Todo es relativo, todo es comparativo, todo es una ilusión cognitiva. Y esta ilusión nos condena a una interminable carrera armamentista consumista donde nada es suficiente, donde siempre hay alguien con un coche mejor, una casa más grande, vacaciones más exóticas. Kostolany observó a personas arruinando sus finanzas intentando mantener una apariencia de riqueza para impresionar a quienes ni siquiera les gustaban. Comprando casas que no podían permitirse. Conduciendo coches de lujo con las tarjetas de crédito al límite. Vestían ropa de diseñador y apenas tenían dinero para comer. ¿Y todo para qué? Para mantener una fachada, para ganarse la aprobación de desconocidos, para ocultar el terror de que en el fondo, no eran lo suficientemente buenos, lo suficientemente valiosos, lo suficientemente dignos. Kostolany vio esta tragedia desarrollarse repetidamente, gente sacrificando su verdadera seguridad financiera en aras de la apariencia de éxito. He aquí otro elemento de la sombría filosofía de Kostolany que pocos discuten.
comprendía que los mercados financieros son, en esencia, mecanismos para transferir riqueza de los impacientes a los pacientes, de los emocionales a los disciplinados, de los reactivos a los estratégicos. No es un juego limpio. Nunca fue diseñado para serlo. Es un sistema donde la gran mayoría pierde y una pequeña minoría gana, y la diferencia no radica en la inteligencia ni en la suerte, sino en la psicología. Quienes ganan en los mercados son quienes han logrado dominar sus impulsos primitivos. Sienten miedo, sienten codicia, pero no actúan según esos sentimientos. Han construido un sistema, una disciplina, una filosofía que los protege de sí mismos. ¿Y quiénes pierden? Son esclavos de sus emociones. Compran cuando sienten entusiasmo, venden cuando sienten pánico. Son marionetas y los hilos son manejados por fuerzas dentro de sus propias mentes que ni siquiera reconocen como existentes. Kostolany solía decir que si quieres triunfar en los mercados, primero debes convertirte en un estudioso de tu propia psicología. Necesitas observar tus miedos, tus compulsiones, tus sesgos, tus patrones de pensamiento distorsionados. Necesitas conocerte mejor que cualquier acción o mercado. Porque el mercado explotará implacablemente cada debilidad psicológica que tengas. Cada punto ciego. Cada ilusión. Cada miedo sin resolver. El mercado es como un espejo psicológico brutal que refleja todas tus neurosis transformadas en pérdidas financieras. Kostolany también tenía una teoría fascinante sobre el momento oportuno. Decía que la mayoría de la gente siempre está en el lugar equivocado en el momento equivocado, no por mala suerte, sino porque siempre está pendiente de dónde estaba el dinero, no de a dónde va. Cuando todo el mundo habla de oro, el auge del oro ya ha terminado. Cuando todo el mundo compra bienes raíces, el mercado inmobiliario ya está sobrecalentado. Cuando tu tía, que nunca ha invertido un céntimo en su vida, empieza a dar consejos sobre criptomonedas, es hora de salir de ellas. ¿Por qué? Porque estas oleadas de entusiasmo masivo son siempre, las etapas finales de una manía. Son el punto álgido. Y los puntos álgidos son donde entran las multitudes y salen los profesionales. Pero aquí está el problema psicológico, no entrar cuando todos los demás entran se siente como una locura. Se siente como si te estuvieras perdiendo algo. Se siente como si fueras estúpido. Y soportar esa sensación, esa presión social y psicológica, requiere una fuerza de carácter que la mayoría de la gente simplemente no tiene. Así que sucumben. Entran. Y son aplastados. Y luego, después de perder dinero, juran no volver a invertir nunca más, lo que significa que también se pierden el próximo mercado alcista real, lo que garantiza que permanecerán atrapados en un ciclo interminable de comprar caro y vender barato. Pero quizás la observación más profunda y aterradora de Kostolany sea esta: se dio cuenta de que las personas tienen mucho más miedo de arrepentirse de sus acciones que de su inacción. Si compras acciones y se desploman, te sentirás fatal. Actuaste, fallaste, es tangible y doloroso. Pero si no compras acciones y se disparan, claro que te arrepentirás, pero es un tipo de arrepentimiento diferente, más difuso, más fácil de racionalizar. No debería haberlo sabido, te dices. No era el momento adecuado. Esta asimetría en el arrepentimiento condena a las personas a la inacción. Prefieren no hacer nada y vivir con un arrepentimiento pasivo antes que hacer algo y arriesgarse al arrepentimiento activo y agudo del fracaso visible. Y luego pasan toda su vida al margen, viendo pasar las oportunidades, sin arriesgarse nunca, sin intentarlo nunca, siempre esperando el momento perfecto que nunca llega. Y cuando finalmente llegan al final de sus vidas, cuando hacen ese inventario final, se dan cuenta de que el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento devastador e irreversible, no fueron las cosas que intentaron y fracasaron. Fueron todas las cosas que nunca intentaron. Todas las oportunidades que dejaron escapar por miedo. Todas las apuestas que nunca hicieron sobre sí mismos. Kostolany vio este patrón en todas partes, gente muriendo con arrepentimiento no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Y comprendió que este era el costo oculto, el verdadero precio de la aversión al riesgo, de la necesidad de certeza, de la incapacidad de aceptar la posibilidad de equivocarse. Ahora pasemos al que quizás sea el concepto más contraintuitivo de la filosofía de Kostolany: creía que cuanto más se necesita dinero, menos probabilidades hay de ganarlo. Suena cruel, suena injusto, pero él lo veía como una ley psicológica implacable.
Cuando inviertes dinero que necesitas desesperadamente, dinero para el alquiler, para la comida, dinero prestado, estás invirtiendo con la máxima emoción. Cada fluctuación del mercado se convierte en una crisis existencial. No soportas ver caer tu inversión ni siquiera un 5% porque representa comida fuera de la mesa, alquiler impago, un desastre inminente. ¿Y entonces qué haces? Vendes a la primera señal de problemas. Entras en pánico. Tomas las peores decisiones posibles en los peores momentos posibles. Pero la persona que invierte dinero que no necesita, dinero extra, dinero que puede permitirse perder sin cambiar su estilo de vida, esa persona está tranquila. Esa persona puede soportar la volatilidad. Esa persona puede esperar. Esa persona puede pensar racionalmente. Y así irónicamente quien no necesita el dinero es quien lo gana, mientras que quien lo necesita desesperadamente es quien pierde. Kostolany llamó a esto, la paradoja del inversor desesperado. Y lo vio no como una injusticia cósmica, sino como una consecuencia inevitable de la psicología humana bajo estrés. La desesperación destruye el juicio. La necesidad genera pánico. Y en los mercados el pánico se castiga con pérdidas brutales. Y aquí hay otra capa de esta oscura filosofía. Kostolany entendía que la mayoría de la gente usa el dinero como una droga. No metafóricamente. Literalmente. Gastar dinero libera dopamina, el mismo neurotransmisor que liberan la cocaína, el sexo y la comida deliciosa. Tu cerebro se vuelve adicto a la euforia de comprar cosas nuevas. Y como con cualquier droga, desarrollas tolerancia. La primera vez que compras algo caro, sientes euforia. Pero pronto ese nivel de placer se normaliza, y necesitas comprar algo aún más caro, aún más nuevo, aún más emocionante para obtener el mismo impulso. Es la cinta de correr hedónica, y está arruinando financieramente a la gente todos los días. En realidad no están comprando los productos. Están comprando la sensación, la euforia química, el alivio temporal de la ansiedad existencial. Y nunca termina bien. Porque a diferencia de las drogas tradicionales, donde eventualmente tocas fondo y potencialmente buscas ayuda, la adicción al gasto es socialmente aceptable, incluso celebrada. Nadie interviene porque compraste demasiados zapatos. Nadie te lleva a rehabilitación porque tienes 16 tarjetas de crédito al límite. Uno simplemente sigue adelante año tras año, década tras década, buscando esa descarga de dopamina, ese alivio momentáneo de la tensión, mientras su vida financiera se desmorona lentamente a su alrededor. Kostolany también observó algo profundamente inquietante sobre la relación entre la inteligencia y el éxito financiero, a menudo están inversamente correlacionadas. Las personas más inteligentes suelen tomar las peores decisiones financieras. ¿Por qué? Porque la inteligencia viene con el ego, y el ego es letal en finanzas. Las personas inteligentes creen que pueden vencer al sistema. Creen que sus análisis son superiores, sus predicciones más precisas, sus métodos más sofisticados. Y entonces toman riesgos imprudentes, ignoran las señales de advertencia y se niegan a admitir sus errores. Hacen lo que Kostolany llamó enamorarse de sus propias ideas, que es una de las cosas más peligrosas que puede hacer un inversor. Construyen modelos complejos, elaboran análisis, pronósticos detallados y luego se involucran emocionalmente en acertar. Y el mercado, siendo el mercado, ignora por completo toda esa inteligencia, todo ese análisis, todo ese esfuerzo, y hace exactamente lo contrario de lo previsto. Y en lugar de adaptarse, en lugar de aceptar que se equivocaron, las personas inteligentes redoblaron sus esfuerzos. Se convencieron aún más de que el mercado se equivoca y ellos tienen razón. Y lo pierden todo. Kostolany conoció a docenas